Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. Buen sábado para todos. Hoy les cuento que vamos a poner el foco en el tema de la alimentación. Por un lado, vamos a profundizar en el aporte que nos puede ofrecer la epigenética. Pero además también, y en conmemoración a su día, que justamente se celebra en esta oportunidad, estaremos poniendo el foco en los trastornos de conducta alimenticia. Eso y mucho más hoy en Saber Vivir Mejor. Les dejo los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey nos cuenta un proyecto para detectar de forma precoz el cáncer de pulmón. Recibimos al doctor Jorge Dotto, médico argentino especializado en nutrigenética. Y conversamos de trastornos de la conducta alimentaria con la psicóloga Julia Alderete y el doctor Leonardo Sande. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Ya saludamos, por supuesto, a la queridísima doctora Rey, que hoy nos trae un tema muy interesante, por cierto. ¿Cómo le va, doctora? Muy bien, por suerte, Soledad. Bueno, hay un proyecto piloto del Ministerio de Salud Pública bien interesante que nos va a comentar. Sí, el mismo es para la prevención del cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es el que tiene el primer puesto en mortalidad en hombres, y en mujeres va aumentando la mortalidad. Antes las mujeres no fumaban socialmente, después aumentó la incidencia de tabaquismo en la mujer, y conjuntamente con ese aumento de las mujeres fumadoras aumenta también el cáncer de pulmón. Y el cáncer de pulmón lo que tiene es que se diagnostica tardíamente, y cuando da síntomas ya estamos en el 90% de los casos en una enfermedad avanzada que, si bien han aparecido muchas herramientas para el tratamiento en cáncer de pulmón avanzado, la mortalidad continúa siendo alta. Bueno, entonces se busca mucho tratar de diagnosticar previamente. Claro. ¿Qué es lo que la gente piensa? Me hago una placa de tórax. Pero la placa de tórax no sirve, está demostrado por muchos estudios, no sirve como prevención del cáncer de pulmón. Ya los estudios descartaron que, por más de que sea fumador, si yo me hago una placa todos los años, eso no me va a permitir disminuir la mortalidad en cáncer de pulmón. Lo que sí hay estudios que demostraron es la tomografía de baja densidad. Es una tomografía como las tomografías que nosotros conocemos, pero en el cual la carga de radiación es mucho menor, entonces permite hacer un diagnóstico ya en estadios primarios, en donde el cáncer no tiene ningún tipo de síntomas, y permite hacer un tratamiento efectivo con altas tasas de curación. Bien, varias cosas que dijo muy interesantes. Primero, que es un cáncer que tiene mucha prevalencia, cada vez más en mujeres, y que tiene diagnóstico tardío. Y usted decía recién algo clave. Muchas veces puede no detectarse porque tampoco hay ningún síntoma. Cuando uno quizás piensa, bueno, empezás con una tos crónica o... ¿Qué pasa con la sintomatología, digamos? Es complicado el cáncer de pulmón, porque el cáncer de pulmón está asociado, primero, el 90% al tabaco. No es la única causa. Hay mucha gente que no ha fumado, igual puede tener cáncer de pulmón. Está asociado al tabaco. El tabaco está asociado a enfermedades que dan síntomas respiratorios, al EPOC, al enfisema, a la bronquitis crónica. Entonces, los pacientes fumadores pueden tener síntomas, y todo síntoma que tienen lo atribuyen al tabaco. Lo cual, ¿para qué voy a ir al médico si el médico me va a decir que voy a tener que dejar de fumar? Me da miedo, me da... hay como eso de que yo me produje este daño. Entonces, es muy difícil a veces... Hay culpa. Entonces, es muy difícil a veces que el paciente fumador consulte a tiempo cuando puede haber síntomas. Consulta fundamentalmente de manera tardía o cuando hay síntomas que lo asustan, como puede ser la expectoración con sangre. Pero aún así, muchas veces igual no consulta. Por eso es tan importante que en aquellos con pacientes con factores de riesgo, que son hombres y mujeres entre 50 y 80 años, fumadores, lo que hablamos pesado, que hayan fumado por lo menos una caja de cigarro durante 20 años, o 2 cajas durante 10 años, o 3 cajas durante menos tiempo, o sea, una carga tabáquica importante, en los cuales sean fumadores o exfumadores. En ese grupo entre 50 y 80 años, les invitamos a que se realicen, que se
contacten con lo que es este programa que está haciendo en el Hospital Maciel, en el Hospital de Clínicas, y para hacerse esta tomografía de baja densidad. Además de... ¿Se necesita una receta médica para poder hacer el screening? No se necesita una receta médica, se pueden fijar online, hay que llenar un cuestionario, de acuerdo al cuestionario le van a valorar el riesgo y de acuerdo a ese riesgo le van a hacer estas tomografías y cada cuánto le hacen la tomografía. Es muy importante que un grupo especializado de médicos las lea porque es importante saber qué se encuentra en esa tomografía. Muy bien, muy interesante, importantísimo este plan piloto, ¿verdad? Para la pesquisa lo más temprano posible, ¿verdad? De efectos o situaciones que puedan llevar un cáncer de pulmón. Mejora la sobrevida, así que los invitamos a todos a informarse al respecto. Muchísimas gracias, Por doctora. favor, Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero preguntarles, ¿han notado quizás pérdida de visión? ¿Están esperando para operarse esa catarata que les impide ver con normalidad o quieren tener un diagnóstico preciso? No esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Acordate que aún te queda mucho por mirar, así que no lo dudes y agenda tu consulta. A continuación fuimos hasta allí, conversamos en esta oportunidad con la doctora Carla Varalo sobre cirugía de párpados. Véanlo. Con el paso del tiempo es muy frecuente que existe un exceso de piel en los párpados superiores. También puede caer la ceja. Todo esto va a hacer que la persona presente una cara como de tristeza o de cansancio que no siempre refleja el sentimiento de la persona, ¿verdad? Así es que existe una cirugía que nos permite fácilmente solucionar, retroceder en el tiempo un poco la edad y quitar esta piel que está sobrando. A veces también se asocian bolsas grasas que también hay que resecar y de esta manera logramos una mirada más descansada, más fresca, y eso va a permitir una mejor calidad de vida, una mejor forma de comunicarse también y de comunicar los reales sentimientos que uno tiene. Así que si presentan así este exceso de piel y quieren mejorarlo, bueno, aquí estamos para ayudar. Muchas gracias. Y nosotros también queremos decirles que tienen que venir a Audical a vivir la experiencia de recuperar tu audición. Probá sin costo sus audífonos. Redescubrí la magia de los sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. En Audical, una marca Amplifon, se trabaja todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Agenda tu cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Y queremos contarles también que Secom es la empresa líder que brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015. Y ahora, además, cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022. Garantizando de esta manera la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. Secom, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y ahora sí, nos vamos al living para hablar de la epigenética, para hablar de la alimentación, para hablar de la longevidad y la alimentación. Temas realmente apasionantes y muchos de ellos, bueno, son decisiones en definitiva que están al alcance de nuestra mano y que de alguna manera también condicionan nuestra calidad de vida. Así que si me acompañan vamos a recibir a nuestro invitado que viene desde Argentina, aunque no sabemos si vive en Argentina con residencia permanente o en distintas partes del mundo, pero bueno. Siempre en movimiento, es una realidad. Siempre en movimiento. Sí, ahí está. Siempre en movimiento. Bueno, es un placer recibir al doctor Jorge Dotto. Jorge Dotto es egresado de la Universidad de Buenos Aires, médico, obtuvo su especialización
especialización en patología molecular y genética en Harvard Medical School y además en anatomía patológica en la Universidad de Yale. Ha publicado además numerosos libros. Es muy interesante conocer también, bueno, todo su punto de vista, ¿verdad? Su conocimiento en lo que tiene que ver con esto de la alimentación, que bueno, es tan importante. Y el tema también de los genes y, ahí en fin. es un tema que, ¿sabes qué? Uno cuando habla de genes, ¿no? Genes, es como es eso que ya venimos de fábrica con determinados genes y pase lo que pase, es como que yo siento que es la estructura más estable. Y que ahora me hablen de epigenética y que ese material genético puede ser modificado, creo que hay que abrir mucho la cabeza, ¿no? Bueno, este año el Premio Nobel de Medicina es un mecanismo epigenético que son los microARNs. Entonces, digamos, no estábamos charlando antes de salir al aire como muchos años y haciendo cosas por ahí. Y en algún punto hablábamos mucho de la prevención y vos estabas hablando a veces de lo dificultoso en algunas condiciones de hacer prevención. Y viste que nosotros cuando vamos a la facultad la nutrición es como que no existe. No. Y es 2 semanas al último de la facultad y uno como que se la quiere sacar de encima. Después creo que por lo menos en mi lugar hay un nivel de ignorancia de lo que representaba la nutrición y también como cierta soberbia del estudiante de medicina que se quiere recibir rápido y bueno, eso no es medicina, ¿no? Eso no es trascendente. Y creo que uno después va entendiendo de lo mal que estaba y equivocado que estaba hace varios años atrás y va entendiendo de que la nutrición y a nivel de la genética, que es lo que hacemos nosotros, nos da muchas herramientas para construir salud en una persona en el día a día sin tener intolerancia, pero también esto de la longevidad saludable que pareciera ser como algo de ciencia ficción, pero cada vez es una condición mucho más obtenible y lograr vivir 100 años es un objetivo posible hoy, Claro. ¿no? Ahora, Jorge, al respecto de eso, bueno, decís cosas muy interesantes. Pensar que ahora todos los médicos siempre cuando hablan de prevención, lo primero que nos dicen es hay que cuidar lo que comemos, ¿no? No importa de la enfermedad que se trate, pasa mucho por allí. Ahora, te quería preguntar sobre la longevidad saludable, porque vos me decís algo que es un hecho. Hoy creemos que podemos alcanzar los 100 años, no Sí. lo vemos como un imposible. Pensamos que las próximas generaciones van a alcanzar fácilmente los 100 años. El tema es cómo queremos llegar, ¿verdad?, a esa edad, cómo nos proyectamos en esa vejez. Y yo creo que a veces uno lo que tiene que pensar es que el cuerpo humano es una máquina perfecta. Y si nosotros le damos alimentos y bebidas naturales, el cuerpo lo metaboliza bien. Entonces, el objetivo hoy de un concepto de longevidad saludable es llegar a los 70 años sin enfermedad, con no alteraciones en el movimiento, o sea, no tener una restricción física y no tener una alteración a nivel cognitivo, ¿no? Alteración de la memoria, lo que es la demencia, ¿no? Porque mucha gente vive muchos años, pero empieza con varias problemáticas. Claro. Entonces, hoy, por ejemplo, también en Harvard hay un estudio de 85 años que dice que para poder llegar a una longevidad saludable, además de una alimentación, el movimiento, digamos, dormir y bien, pasarla bien. Interactuar con los seres queridos, tener una buena relación humana con la gente. El fin de semana me junto con mi familia, con mis amigos, el momento de placer y disfrutar, ¿no? Y tener esos, entre comillas, permitidos, es importante para la salud emocional y espiritual de una persona y también es una construcción porque si no pareciera ser que no podemos comer ni tomar nada y que hay que ser perfecto ni un robot, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y yo creo que en medicina hoy tenemos muy conceptualizado los medicamentos como un producto y una dosis, pero lo que comemos y tomamos todos los días o las acciones que tomamos todos los días también tiene una dosis. Y esa dosis a veces no la interpretamos como una jerarquía como en otros ámbitos de la vida personal o laboral. Entonces, ¿está mal comerme un chocolate? No, para nada. Yo tengo intolerancia a la lactosa y cuando como un chocolate con leche, que es el que más me gusta, me va a caer mal. Pero bueno, lo hago en un momento de placer o disfrutar porque esa sensación para mí es mucho más importante que después sentirme un poco mal después. Entonces, es eso un poco, es entender, prestar atención a las señales del cuerpo, que nosotros los médicos le llamamos síntomas, y a veces no estamos pensando que el síntoma es el reflejo de algo que comí y que tomé porque no me da algo gastrointestinal, ¿no? En el campo de la doctora, la afección tipo broncoespasmo o asma, es difícil pensar que me puede dar porque comí tomate o porque comí palta o comí espinaca. Y a veces eso es lo que nosotros vemos en práctica de una intolerancia que nosotros diagnosticamos hace varios años, se llama intolerancia a la histamina, y que nos enseñaron que es la alergia nada más, pero la histamina juega un montón de funciones en el cuerpo. Entonces hoy vemos un chico
que tiene broncoespasmo y que está comiendo pan, que está comiendo queso rallado, que comió unos fideos y comió tomate, y nadie está pensando que ese menú totalmente saludable le va a generar asma a un chico. Esto es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Porque te me fuiste a otro tema que es apasionante también. Explícanos bien qué es el tema de la intolerancia a la histamina, esta situación que ahora entendemos, o sea, escuchamos cada vez más, pero no sé si lo tenemos claro. Mira, a mí me pasó como una situación muy rara en la cuarentena. Venían 5 mujeres que decían, tengo migrañas y queremos que Jorge nos diseñe test genéticos, porque a mí lo que me divierte y disfruto hacer es diseñar los test genéticos para saber información de alguien, porque es mi curiosidad la que me llevó a especializarme en el campo de la genética, porque son los mecanismos del cuerpo. Entonces yo le decía a mi equipo, nosotros de migraña no sabemos nada. Si nosotros no podemos darle un valor a una persona, no podemos hacer un test. No, algo. Entonces, bueno, investigo, busco marcadores genéticos, ¿no? Que es lo que hacemos nosotros. Y esas variantes genéticas nos daban que esa persona metabolizaba más la histamina, que la histamina, digamos, básicamente está en el aparato del sistema inmune con los mastocitos, que es la célula que mayor libera, y eso en la reacción alérgica. Pero hay un montón de alimentos y bebidas que la contienen y que hay una persona que no puede entender por qué hay algo que le está generando otros síntomas. Entonces le digo a la nutricionista, mirá, hagámosle un detox de histamina durante un mes. Era la primera vez que lo hacíamos. Y 2 semanas después nos llamaban y decían, no tengo migrañas. Y yo decía, wow, ¿no? Porque habían ido a ver a los mejores neurólogos en Argentina, habían viajado al exterior, toda la resonancia, TAC, todo, le daban todo ok. Entonces, bueno, ahí empezamos a entender que la sustancia se consume y que hay personas que les cuesta eliminarla. Entonces, a diferencia de la alergia, que la reacción es en el momento, esto es una reacción acumulativa. Y cuando acumula, explota con síntomas. ¿En qué alimentos está, por ejemplo, la histamina? Algo consumo frecuente, saludable. No todo el mundo tiene esto y no todos los que lo tienen prohibido de por vida. También hay que aclararlo. Claro. Frutilla, tomate, palta, espinaca, berenjena. Los quesos más estacionados, como un queso rallado, un brie, un camembert. Embutidos, vino, cerveza, mate, té verde, té negro, café. Acá sonamos todos, porque yo creo que todos consumimos chocolate, ese tipo de productos. Banana, kiwi, frutos secos y los cítricos. Entonces, ¿Y puede ser que solo alguno de ellos te lo dispare tal cual, o en conjunto? No. Alguno de ellos y la dosis. Por eso para mí la clave es la dosis. Alguien me dice, me como un bowl de frutillas y no me pasa nada. Me como 2 bowls y se me hincha el abdomen como un globo. Con vino, frutilla, con naranja, con una palta. O sea, es como raro pensar que me comí una ensalada de espinaca, tomate, palta, me tomé una copa de vino y tengo síntomas, ¿no? Pero y una vez que queremos estudiar eso, lo estudiamos, la alergia a la histamina. La alergia a la intolerancia, es una intolerancia alimentaria. Intolerancia a la histamina, es hereditario. Y hay un gen que está determinado. O sea, hay varios genes que son los encargados, para que la gente entienda, los genes tienen la información y producen proteínas que se encargan de eliminar la histamina del cuerpo. Cuando hay variantes genéticas que sabemos que esa proteína no se produce eficientemente, hay una dificultad en la eliminación. Por lo tanto, si consumo varios de esas cosas y me sobrecargo, tengo síntomas. Por lo tanto, hay personas que tienen síntomas todos los días y otras personas que tienen síntomas esporádicos. Cuando van a comer. Y si nosotros lo sacamos de la dieta, encontramos o vamos sacando y poniendo de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente, ¿se puede curar o eso...? Bueno, a mí no me gusta hablar de curación porque no es una enfermedad. Bien. ¿No? Digamos, es una intolerancia. Por lo tanto, la persona gestiona bien las cantidades y anda bien con los síntomas. Lo puede aprender a manejar. Sí, claro. Que eso es un poco lo que nosotros tenemos que conceptualizar en una persona. Que no es que estás enfermo. Hay cosas que te caen mal. Exacto. Y vos tenés que saber cómo manejar esas cantidades. Pero la sintomatología típica es contractura cervical, dolor de cabeza y migraña, ansiedad. Es increíble que la histamina regula también parte de la ansiedad en el cerebro. También, digamos, y esto está obviamente todos los mecanismos descritos, acidez, el mismo receptor de la acidez, ¿dónde está presente? En el aparato cardiovascular, palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca y baja presión arterial. Entonces, si a alguien le pregunto, ¿tenés acidez? ¿Tenés palpitaciones? Sí, ¿cómo sabés? No, me están estudiando, me hacen electrocardiograma. No, porque el mismo receptor está presente en el aparato cardiovascular. Y reacciones cutáneas también, cutáneas, piel, me rasco, me dice la gente, me encuentro rascando. Y después lo gastrointestinal.
es lo más frecuente y lo más inespecífico, ¿no? Se me hincha el abdomen como un globo. El típico SIBO que vemos ahora es una manifestación de esto. La intolerancia al gluten es una intolerancia a la histamina a predominio de harina, trigo. Claro. Tengo diarrea, tengo constipación. Entonces, Claro. hay elementos que nosotros vemos en la práctica cotidiana muy frecuentes que los naturalizamos y hay cosas que nunca podemos entender que nos están dando estos síntomas. Jorge, con esta pregunta que vamos a cerrar la entrevista y a modo de entender tanta información que nos acabas de compartir, muy interesante, por Hablo cierto. muy rápido, ¿no? No, clarísimo, súper claro. Pero entonces, tenemos nuestros genes, tenemos también los factores ambientales, ¿no? Todo eso hacia la epigenética. Tal cual. Ustedes hacen test de epigenética para poder entender esa relación entre las conductas que tomamos y los genes que tenemos. ¿Qué entender entonces, en definitiva, de este mundo? Y además, ¿qué incidencia tienen los genes versus la conducta que uno toma en la vida en cuanto a hábitos y en cuanto, ¿verdad? Me hiciste como abrir 45 puertas, pero voy a ¿Cómo tratar de cierre? hacer, ¿Cómo voy a hacer cortito. Digamos, nosotros con una muestra de saliva analizamos variantes genéticas que tenemos todos, que heredamos a nuestra mamá y nuestro papá. Y esa información nos da, en algún punto, diagnóstico como para la histamina, la lactosa, pero después, por ejemplo, riesgo de celiaquía o riesgo de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular o de diabetes. No, riesgo significa porque ahí hay un factor epigenético importante. Para que la gente entienda, los genes son lo que nosotros tenemos. Y la epigenética es prender o apagar luces como en el estudio o en la casa de la gente. Y eso es la epigenética, con factores externos como modificar la expresión de los genes. Prender genes buenos, apagar genes malos. Y eso, la alimentación, el ejercicio y básicamente implican este tipo de variantes de expresiones. Y eso nos implica a nosotros, a una persona, ayudarla a sentirse bien hoy y construir una longevidad saludable. Entonces, la verdad que un poco es darle una evolución a una persona a nivel de lo que nosotros en Estados Unidos llamamos el genetic counseling, el asesoramiento genético. Yo en otra vida de médico lo hacía para otros temas, pero ahora es explicar a una persona qué es lo que encontramos en los resultados y en los diagnósticos y trabajar con la nutricionista elementos específicos de intervención nutricional y estratégica. Y después hay un tema que tiene que ver con un especialista, es, bueno, lo derivo a la doctora, lo derivo a un cardiólogo, lo derivo a un hematólogo, Claro. ¿no? Porque son elementos que nosotros no manejamos del área de expertise y lo manejan los especialistas. Yo creo que un poco lo que humildemente estamos haciendo nosotros en Uruguay, que trabajamos hace unos años, en Argentina y en otros países, cómo se va a practicar la salud en el futuro con un montón de información, ¿no? Como la doctora, Personalizado. como la Claro, doctora decía, personalizado. como No hay una dieta para todos. No. como la doctora decía, hacete la TAC, ¿no? De este tipo de resolución, porque eso encuentra eso, porque da más información. Nosotros con la saliva tenemos información de las personas y cuando excede el área de expertise, se deriva al clínico, se deriva al neumólogo, se deriva al cardiólogo, se deriva al gastroenterólogo, porque son los encargados de cada uno de su especialidad manejar con su Clarísimo. área de expertise. Perfecto. Bueno, Bueno, muchísimas muchísimas gracias. gracias. No, gracias a ustedes, Muy un placer. interesante. Muy. Quedaron Gracias. preguntas, pero será para la próxima. Jorge Dotto, muchísimas gracias, Gracias a por habernos ustedes, acompañado. gracias. Bueno, doctora, nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor. Les cuento que vamos a otra nota muy interesante que nos ofrece DAV en esta oportunidad y tiene que ver con el tipo de axilas y cómo también actúan los diferentes antitranspirantes. Estamos hablando del cuidado de las axilas, que es una zona tan delicada de nuestra piel. Veamos la nota. La piel de las axilas es una piel que tiende a ser muy sensible por la anatomía en donde se encuentra ubicada y también por estar expuestas a ciertos factores como la depilación o el rasurado. Por eso es muy importante que cuando vamos a utilizar antitranspirantes, utilicemos aquellos que además de su efecto antitranspirante contengan otras moléculas, como por ejemplo un cuarto de crema hidratante y vitamina E que nos ayuda a hidratar nuestra piel y a reparar la barrera cutánea. En DAV contamos con un gran arsenal de antitranspirantes. El que vayas a elegir va a depender del gusto del consumidor, pero tenemos aquellos que son en barra o en rolón para aquellas pieles que son más bien sensibles o aquellos pacientes adolescentes, por ejemplo, que recién inician en el cuidado de la piel de las axilas. En aquellas personas que corren con poco tiempo o son deportistas, vamos a recomendar el aerosol. El método de aplicación es muy fácil, es muy práctico. En cuanto al rolón y la barra, son 2 a 3 pasadas y quedamos prontos.
Y en cuanto al aerosol, lo más importante es que los utilices a 20 centímetros de la axila. Te invitamos a probar nuestros productos y a cuidar tus axilas con antitranspirantes DAB. Buenísimo, muchas gracias, Dab. Y a continuación vamos a hablar del tema de la llegada del verano, las quemaduras que son tan frecuentes y vamos a hablar también de un tratamiento para ayudarnos justamente a sobrellevar estas situaciones que, bueno, Ángeles Carreño, responsable técnica del laboratorio Apitar, nos tiene por aquí algunas soluciones que está bueno tener siempre en un botiquín, como decimos siempre, cuando uno se va de vacaciones, saber que hay determinados productos que está bueno tener a mano frente a cualquier situación que pueda ocurrir, por ejemplo, también durante las fiestas y demás. ¿Cómo estás, Ángeles? Bien, muy bien. Bueno, sí, así, Soledad, como tú decís. En realidad lo primero que tendríamos que hacer es pensar cómo podemos evitar esto, ¿no? Porque en realidad es a donde tenemos que enfocarnos. Hoy hay 3.000 niños que se queman durante el año, de los cuales un alto porcentaje requiere internación y 70 de ellos intervención quirúrgica. Y en los adultos donde se ve más es en lo laboral. El 60% de las personas quemadas son menores de 50 años y el 71% de ellos la quemadura es por fuego directo. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en eso que tanto comúnmente vemos nosotros, los termos abiertos cerca de los niños, no deben de estar. Tratar de cuando cocinemos, que los niños estén entretenidos con otra cosa y no estén dentro de la cocina. Las astas, ¿verdad? Que no estén hacia afuera, que uno pueda pasar y se pueda llevar uno mismo eso. También, los niños abajo. Bueno, esas cosas son las que tenemos que evitar y tenemos que trabajar. ¿Sabés que el índice más alto de niños quemados se da en las vacaciones? Mira. O sea, y se da en el hogar. Claro. Esto es realmente lo que nota de que, bueno, tiene que ver que no tenemos una rutina adecuada para cuidarlos. El sol. Nosotros a veces nos pasa que tenemos mucha campaña de que debemos de ir a la playa antes de las 11, después de las 4 de la tarde, pero hay gente que dice, no, nos ponemos debajo de la sombra de un árbol y llevan niños pequeños que rápidamente se queman. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero educar, trabajar en la escuela en esto y trabajar en la clínica, en primer nivel en esto. Y cuando nos ocurre, o sea, cuando realmente una persona se quema, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo debajo del agua del grifo, de la canilla, Exacto. O sea, agua natural, que no esté fría. 20 minutos es lo indicado. O sea, lo que nos dice la bibliografía es muy importante esto que estás diciendo, minutos. porque eso en realidad es lo más efectivo y lo primero, ni poner hielo, que a veces la gente va y pone hielo. No, es simplemente agua de grifo, 20 minutos en lo posible. Bueno, quizás un poco menos, pero digo... Eso lo que evita es que continúe quemando, porque lo que tenemos que pensar es que la quemadura, o sea, una vez que se hizo el traumatismo, continúa quemando y se profundiza. Exacto. Y ahí es donde está la gravedad, porque la gravedad de las quemaduras se ve en extensión y en profundidad. ¿Qué productos tenemos que nos pueden ayudar una vez que hicimos eso? Luego que hacemos eso, retiramos la ropa si no está pegada. Si está pegada, no se retira. Si no está pegada, la retiramos y colocamos o un apósito de propóleos, que es un apósito graso, que ya va a bajar la inflamación, nos va a ayudar a ir bajando la inflamación, o le colocamos crema o le colocamos ungüento. Todos ellos van a actuar muy bien en la quemadura. ¿Cuál es la diferencia crema-ungüento? La crema es de base acuosa. O sea, la difusión es más rápida. Esta es de base grasa, la difusión es más lenta, pero permanece más en la piel. Bien. Si lo queremos hacer menos frecuente cuando estamos en un tratamiento, lo hacemos con esto. 3 veces por día, 2 veces por día. Esto ya tenemos que colocar más seguido porque rápidamente se absorbe. Bien claro. ¿Sí? Y luego que hacemos eso va a depender del grado de la quemadura, es lo que tenemos que hacer. Si continuamos con un tratamiento o lo llevamos a la emergencia. No es una urgencia, salvo que la quemadura sea extensa o profunda, o sea, no tenemos que ir ya, salvo que sea extensa o profunda, o sea, que haya llegado a la profundidad, que no duelen, esas quemaduras graves no duelen porque quemó las terminaciones nerviosas. Las otras pueden ir dentro de las 24 horas. Perfecto, clarísimo. Muchísimas gracias, Ángeles. Por favor, gracias. Como siempre, un placer. Y recuerden tener productos siempre útiles e importantes a mano frente a cualquier situación que requiera, ¿verdad?, de cuidados inmediatos. Nosotros vamos a hacer una brevísima pausa. Cuando regresemos, seguimos hablando de la importancia de la alimentación. Especialmente hoy sábado, 30 de noviembre, se está conmemorando el Día de la Lucha contra los Trastornos Alimentarios. Y sobre eso vamos a estar profundizando también. Así que los esperamos al regreso de la pausa.
Hacé tu pedido en Farmacia San Roque, llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Continuamos en Saber Vivir Mejor y la doctora Dayana Startari nos cuenta por qué tenemos que respirar por la nariz. A ver, vamos a preguntarle aquí en la barra. ¿Cómo estás, Dayana? Bienvenida. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, me encanta el tema de hoy, así que bueno, adelante. Contanos la importancia de respirar por la nariz. Bien. Sí. Algo tan, ¿no? Parece obvio, pero no es tan obvio y no sé si todos respiramos por la nariz. No, en realidad, mira, la nariz es el órgano respiratorio superior por excelencia. ¿Y por qué es importante esto? Porque en la nariz lo que va a hacer es filtrar el aire. Es el filtro natural que tenemos el organismo. Cuando el aire penetra en la nariz, lo que va a hacer el rápido recorrido que hace en la nariz se limpia y se adecúa tanto en humedad como en temperatura. Entonces, cuando nosotros entra el aire por la nariz, lo que hacemos es, se filtra el aire y se retienen pequeñas partículas, incluidas el polen, se humedece el aire para evitar la sequedad en los bronquios y en los pulmones. También el aire que está frío, se calienta el aire a la temperatura corporal para que pueda llegar a una correcta temperatura a nivel de los pulmones. También aumenta, añade resistencia al flujo de aire y esto mejora la oxigenación. Pero algo muy importante que es al respirar por la nariz se va a producir óxido nítrico en los senos nasales. Este óxido nítrico es un gas, pero es una molécula esencial para la captación para que los pulmones absorban el oxígeno. Si nosotros respiramos por la boca, que sería una respiración anormal, todos estos mecanismos no funcionan, o sea, están impedidos. Entonces, el aire va a entrar a temperatura ambiente, va a entrar sucio, no va a tener la presión adecuada, lo cual va a generar a nivel de los pulmones un trabajo extra y puede llegar a aumentar la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. Ahora, Dayana, ¿cómo podemos darnos cuenta cómo respiramos? Porque es un acto automático y uno quizás no es muy consciente. Estamos respirando por la nariz, estamos respirando por la boca cuando duermo. ¿Respiro por la nariz o respiro por la boca? Es un tema también de ejercitarnos, además de que uno puede tener alguna dificultad en la nariz que nos lleve a respirar por la boca. El tema es ese, siempre hay que ver, ¿no?, por qué uno comienza a respirar a nivel bucal. Porque puede ser por alguna obstrucción, puede ser por un tabique desviado, por alguna, generalmente a veces por alergias. Entonces, cuando es una obstrucción parcial o total, hay que investigar primero cuál es la causa para poder revertir y poder seguir continuando mediante respiración nasal, ¿no? Por todo lo importante que lleva eso. Ya sea a nivel general, del estado general, al entrar el aire por la boca, cuando uno está respirando por la boca, es más probabilidades de que la persona tenga enfermedades, complicaciones infecciosas, hay cuadros respiratorios infecciosos, apnea del sueño, ronquidos, asma, y eso no es normal, no debería ser así. ¿Con quién se consulta esto? Bueno, en realidad con un otorrino. A nosotros nos pasa generalmente en la infancia, por eso dicen, no, bueno, ¿qué tiene que ver la respiración con el tema odontológico? Nos pasa mucho que los niños concurren a la consulta y ellos o no descansan bien, se despiertan de noche, vemos que le hacemos los exámenes y ellos están continuamente con la boca abierta. Entonces, primero que hay que hacer es ver, analizarlo si tienen una obstrucción real o si no, puede ser por hábito también, que muchas veces pasa que a nivel, por ejemplo, falta de amamantamiento, frenillos linguales cortos que no están, no se diagnosticaron. Causal. Exactamente. Pero hay que tratarlo, hay que investigarlo y bueno, y tomar conciencia, ¿verdad?, sobre la importancia de la respiración nasal. Exacto. Por todas estas situaciones que nos enumeraba la doctora Dayana Startari. Muchísimas gracias, Dayana, como siempre, clarísima. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero decirles que para saber vivir mejor también es importante saber vivir bien. Por eso yo siempre elijo Farmacia San Roque, porque encuentro todos los productos que
que necesito y además la buena atención, que es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Así que llama ahora al 0800-3456, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Lo que vos necesites, acordate, muy fácil, 0800-3456, Farmacia San Roque, viví bien. Y ahora nosotros nos vamos al living, porque como les contaba, hoy 30 de noviembre es el día de lucha contra los trastornos alimentarios y tenemos dos excelentes invitados que nos van a ayudar a entender un poco más cómo es la situación de estas conductas y estos trastornos en cuanto a la alimentación. Si me acompañan, ya nos espera también la queridísima doctora Rey, el doctor Leonardo Sandi. ¿Quién más nos acompaña, doctora? Julia Alderete, que es psicóloga de ALUBA, la Asociación de Trastornos Alimentarios contra Trastornos Alimentarios, que hace muchos años que estás trabajando en esta patología. Bienvenida, Julia. Muchas gracias, un placer acompañarlos y acá junto a Leo. A Leo, muy bien. Y ¿cuál es la incidencia de estos trastornos de la conducta alimentaria en Uruguay? ¿Son más frecuentes en Uruguay que en el resto de Latinoamérica? ¿Tenemos un problema con esta patología? Bueno, en realidad datos oficiales de nuestro país no contamos. Es un proyecto de ley por el cual venimos luchando hace muchos años para poder sacarlo adelante y poder tener cifras, ¿no?, sobre estas patologías que cada vez van en aumento y cada vez más graves. Sí podemos decir que a nivel regional, bueno, tenemos al ladito Argentina, que es el segundo país con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Y desde la clínica, desde nuestro lugar, lo que podemos decir es que es eso, ¿no?, que la edad de inicio es cada vez más temprana. Antes se relacionaba a la adolescencia, ahora ya lo vemos más en la niñez. En la niñez, en la niñez. ¿Qué edad? 4, 5, 6 años. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Doctor Sande, ¿cómo le va? ¿Bien? No lo Gracias saludamos a Julia como porque realmente es una referente para transferir pacientes cuando tiene este tema. Quería agregar algo. Me llama la atención, esto habla también de quizás la poca importancia que le damos a los TCA. Cuando yo empiezo las clases de obesidad, digo, Uruguay es el país que más aumentó la obesidad infantil. Y tantos los datos. Y siempre aclaro, bueno, colegas, también Uruguay registra. Nosotros somos un país que generalmente registramos todo. Entonces siempre somos los primeros los segundos en porque registramos. Y sin embargo, en un tema tan sensible, no tenemos datos. Lo que habla que todavía los trastornos de la conducta alimentaria son tabú. Son tabú, igual que casi todo lo de salud mental. Exacto. ¿Cuántos invitados pasaron en este año hablando Es interesante de este tema? esto que dicen, porque acá hay que situar estos trastornos de en la conducta alimentaria como un tema de salud mental, ¿verdad? No es solamente un tema ni estético ni de nutrición solamente. Totalmente. Es decir, abarca esos aspectos, pero sobre todo es un tema de salud mental. Exacto. La pregunta es, ¿estos trastornos de conducta ya se pueden percibir en una consulta con un nutricionista? Porque generalmente arrancan, ahora dice ella en la niñez, cosa que es asombroso, pero principalmente en la adolescencia. Se puede percibir y hay que estar preparado para diagnosticarlo. Yo siempre digo que cualquier persona que se dedique, en mi caso, su clínica atiende trastorno de la conducta alimentaria, yo en mi clínica básicamente atiendo obesidad y otros temas, pero si yo sacara a todos los pacientes con obesidad y que además tienen un TCA, sacaría el 30% de mis pacientes. Porque el trastorno por atracón es el trastorno de alimentación más frecuentemente relacionado con la obesidad. Hay que saber hacerlo, porque uno rápidamente tiene que saber percibir, y quizás el diagnóstico no se llega a la primera consulta, de que este paciente en sí puede ser un paciente con obesidad o con sobrepeso, pero además no es solo obesidad. Pero además tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Y cuando un paciente tiene un trastorno de la conducta alimentaria, ¡pum!, se acabó el trastorno de la obesidad. Acá lo que hay que tratar es el TCA y secundariamente o en otra etapa podremos abordar la obesidad. Julia, me parece súper importante esto, porque uno tiene la imagen de que el trastorno de la conducta alimentaria es una chica joven, una mujer joven y muy delgada, o que hace mucha actividad física. Esa es como la imagen que uno tiene. Como el estereotipo, el estereotipo, exacto. Eso es así. Y además, ¿cómo son otras formas de presentación? Sí, totalmente. Bueno, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, los más conocidos son bulimia y anorexia, y siempre que uno habla de trastornos alimenticios aparece esa asociación con la imagen, ¿no?, con el cuerpo. Pero va mucho más allá. De hecho, en realidad, el trastorno de la conducta alimentaria con mayor cantidad de casos, en realidad es el desorden por atracón. Es el más frecuente y sigue en aumento. ¿Cómo sería ese desorden por atracón? ¿Cómo sería la conducta, ¿no?, del paciente que tiene
ese trastorno? Bueno, son esos pacientes que llegan, que tienen esa ingesta compulsiva frente a la alimentación, ¿no? No se pueden controlar. Que pueden venir bien en la semana, pero llega el sábado y se comen 2 tortas. Sí, o el sábado o la noche, ¿no? Pero Cuando hay un la casa está en desencadenante silencio. emocional, por ejemplo. Sí, siempre detrás de los trastornos de la conducta alimentaria hay factores emocionales que detonan este tipo de conductas, ¿no? No es que la persona quiere y elige eso, ¿no? La persona está padeciendo un sufrimiento, un dolor psíquico que le encuentra la única forma de canalizar ese dolor a través de este vínculo con la comida, ¿no? Yo siempre digo, perdón que te corté, que los pacientes que tienen tanto bulimia como atracón, esa ingesta compulsiva, que compulsiva es cuando hay una urgencia negativa previa. El impulsivo es, no puede frenarse, no hay un límite. El compulsivo siempre tiene una urgencia, que sea angustia, soledad, lo que sea. Come para calmar esa angustia. Después el bulímico tolera peor ese pánico post-atracón y se provoca la purga, y a veces la purga es parte de todo un cortejo que también hay que tratar. Yo siempre le digo a veces cuando hablamos en algunas charlas, digo, el bulímico y el paciente con atracón siempre busca la calma. La comida va a ser la calma a la urgencia negativa y la purga va a ser la calma a el pánico que le genera todo lo que se comió. Pero en sí, acá lo que hay que entender es que la comida toma otro valor de cambio que no es alimento, porque el alimento es vida. Cualquier animal que quiera estar en este mundo tiene que comer y reproducirse. Pero acá toma otro valor de cambio. Son pacientes que siempre están buscando la calma. Hay criterios para hacer el trastorno por atracón en obesidad o en cualquiera, que es una frecuencia, 1 o 2 por semana, 3 meses. A veces el manual de DSM-5 creo que sobrediagnostica. Digo también a los colegas que tengan cuidado, ¿no? Porque decir esto no es menor para un paciente, decirle, usted tiene un síndrome por atracón. Claro. Yo a veces digo con liviandad, yo en la clínica rezongo a todo el mundo, le digo, ojo con este diagnóstico de forma precoz, escuchemos una vez, escuchemos 2 veces y después vemos. Bien. ¿Y hay tratamientos que se le puede ofrecer a estos pacientes? Bueno, sí, desde la clínica el trastorno de la conducta alimentaria lo más indicado es el trabajo en grupo, ¿no? Porque muchas veces llegan sin la conciencia de esta patología y necesitan ese espejo, ¿no? Ese sentirse identificado en otras personas y tomar conciencia del daño que se están realizando. Y a la par, bueno, empezar a reordenar lo que son los hábitos de la conducta alimentaria y empezar a, bueno, a identificar las cosas que están detrás de ese vínculo con la comida, ¿no? Porque ahí la comida, como bien marcaba Leo, funciona como a modo de anestesia, ¿no? Tapa un dolor, tapa un sufrimiento que en el proceso terapéutico empezamos a ver qué hay detrás, ¿no? Muchas veces hay soledad, hay angustia, hay duelos, hay diferentes pérdidas, hay frustraciones, hay situaciones de violencia, de maltrato, de acoso, de abuso, ¿no? O sea, lo que puede haber detrás es infinito en realidad. Ahora, yo pienso también en esos padres que están con un hijo o una hija atravesando esa situación que genera también mucha preocupación, lógicamente. Incluso se dice que son trastornos que no tienen cura. Por más que se logre sacar adelante la persona, ¿verdad? Y que elimine esas conductas, siempre puede reincidir, ¿verdad? ¿Qué se le puede decir a esos padres? ¿Qué tipo de ayuda tienen que buscar también para su hija, para su hijo? Totalmente. Bueno, el primer paso es encontrar profesionales especializados en el tema, ¿no? Porque muchas veces vemos en la consulta que llegan después de transitar por diferentes profesionales que no sabían del tema y las patologías y la conducta se va acentuando cada vez más, ¿no? Y siempre la escucha, la contención, el prestar atención, ¿no? Porque es el mirarnos. Los trastornos de la conducta alimentaria llevan a la persona a un aislamiento tan grande que hace que todo esto se viva en soledad, ¿no? Entonces es muy difícil también para el entorno detectarlo. También transmitir eso, que no lo vivan con culpa, porque después aparece en el entorno, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no se me pasó? Es que en realidad estas conductas se hacen en silencio, se hacen ocultamente, ¿no? Y las parejas lo saben a veces. Exactamente. De mujeres que hacen muchos atracones y lo hacen escondidas, esperan que los esposos o las esposas se vayan del trabajo. Si bien no tiene cura, y es verdad lo que decía Soledad, porque el concepto más grande me dio un profe, dice, ¿qué es un trastorno de la conducta? Dice, básicamente es un rasgo de personalidad que te jode la vida. Digo, qué buena definición de trastorno de la conducta. Porque yo tengo rasgos obsesivos, pero no ando cerrando la puerta del auto 3 veces antes de entrar al canal. O sea, soy operativo. Y el trastorno de la conducta alimentaria es un trastorno de la conducta que afecta a la alimentación. Y eso no se cura porque son los rasgos de personalidad, pero sí se recupera y las personas pueden vivir con aprende a vivir con eso, ¿no? Se aprende a vivir con eso y pueden tener vidas
muy plena. Funcional. ¿Algún mensaje en general para todos como sociedad, que a veces quizás ponemos demasiada importancia, ¿verdad?, a destacar los rasgos físicos? Hay mucha mayor conciencia, parece haber mayor conciencia en eso, pero a veces somos un poco una sociedad sesgada, ¿no?, en esas exigencias de delgadez y demás, ¿no? Totalmente. Yo diría que del cuerpo no se opina nadie, es una cuestión de educación, no de TCA ni de salud, es una cuestión de educación, andar, ¿quién soy yo para opinar del cuerpo ajeno? Eso solamente en contexto de consulta. Yo no sé si la sociedad, yo creo que la persona que tiene un TCA es una persona que tiene un rasgo de personalidad que lo va a predisponer a desarrollar un TCA o como cualquier otra enfermedad psiquiátrica. La sociedad está cruel. Uno mira Instagram, parece que está el mundo perfecto y todo es perfecto. Y uno va a veces eventos y yo digo, maestro, nunca vi gente flaca, tanta gente flaca junta. Y eso es la presión y los modelos a seguir, ¿no? Ahora, a ese mundo estamos expuestos todos y no todos vamos a desarrollar un TCA. Entonces hay algo de la personalidad. El entorno, esté atento. Son personas que se encierran, que se aíslan, que después en el modo práctico de la comida... Que sufre, que la comida empieza a ser un cortejo tremendo, ¿no? Totalmente, Y tienen conductas extrañas con la comida. Que vemos, Julián, cortan el postre, lo fraccionan, lo desparraman y no comió nada. En sí desparramó todo el plato. Y otra cosa, no necesariamente son personas delgadas las que tienen estos trastornos. Pueden tener obesidad y tener, como bien decía Leo, trastornos también. Y a veces puede ser muy sintónicas con su figura. Esa imagen de la anoréxica o el chico anoréxico que se ve obeso en el espejo. No, a veces se ven muy flacas y muy orgullosas de ser flacas y ponen fotos en el Instagram diciendo, miren mis 12 costillas. Está como muy... todas esas cosas hay que desmitificar un poco. Bueno, hoy justo es el Día Internacional para tomar conciencia sobre el trastorno de estas conductas alimentarias, así que muchísimas gracias por esta información y porque, bueno, son dos grandes profesionales que tienen los recursos para poder ayudar y asesorar a las personas que lo necesiten en esto, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un placer. Qué bueno, lindo doctora, programa, Soledad. La verdad es muy interesante. Nos reencontramos, porque todavía nos queda de este 2024 que estamos despidiendo algunos programas más, así que si les parece, bueno, nos despedimos por hoy, pero nos reencontramos el próximo sábado en el 10, en Canal Uruguayo.